Hola, mi nombre es Roger Solano y yo les vengo a hablar sobre la producción de café en sistemas agroforestales. Beneficiado del café. El beneficiado es el proceso mediante el cual se prepara el café para la exportación. Comprende una serie de etapas o actividades para la estabilización de las cualidades del fruto. Un buen beneficiado mantiene la calidad natural del café y un mal beneficiado la deteriora. En el mundo cafetero se procesan las cerezas de café principalmente por dos vías, húmeda y seca. La vía húmeda produce los cafés suaves o lavados, que se distinguen por su alta calidad de taza, siendo muy apetecidos en los países consumidores. Este sistema utiliza agua en algunas etapas de preparación. Por la vía seca se producen los cafés naturales, los cuales son de inferior calidad y requieren mucha energía para secar la fruta. A continuación presentamos la vía húmeda y la vía seca. En la vía húmeda son suaves y en la vía seca son naturales. En la vía húmeda la cosecha es selectiva, se utiliza el despulpado, el desmucilaginado, el lavado y el clasificado hasta llegar al secado. Que esta es la fase seca para la preparación para exportar. La recolección o cosecha del fruto es el inicio del proceso de beneficiado. Su calidad está influenciada por las prácticas agronómicas aplicadas en la finca, así como por la disponibilidad y tipo de mano de obra que se dedique a la recolección o corte. Se deben de cortar únicamente los frutos maduros, ya que de estos se obtiene una buena calidad de café. Los frutos verdes, sobremaduros, secos, enfermos, se deben de separar y beneficiarlos por la vía seca. Es muy importante recalcar que si cortamos una mezcla de cafés maduros, verdes y sobremaduros, se obtendrá una partida de café heterogénea y por lo tanto un café de mala calidad. Recibo de la fruta. El café se recibe directamente de los corteros utilizando medidas de peso o de volumen, según las costumbres regionales. En beneficios pequeños, la cereza es depositada en pequeñas tolvas. En la medida que se incrementan los volúmenes de café, es necesario aumentar el tamaño de las tolvas para su recibo. Con el propósito de evitar desperfectos mecánicos, en el equipo se deben de implementar controles para un recibo de la fruta libre de hojas, ramas, troncos, piedras, etc. Se puede permitir un máximo de 2% de café cereza que no esté maduro, verde, seco, enfermo y sobremaduro, etc. El despulpado es el proceso mediante el cual se separa el grano de la pulpa, basándose en la propiedad lubricante del mucílago. De ahí la importancia de despulpar cafés en su plena maduración y no mezclarlos con los cafés verdes o sobremaduros, que al pasarlos por una despulpadora se obtendrán granos sin pergamino, quebrados y o mordidos, y estos daños son irreversibles, permaneciendo a través de las distintas etapas del beneficiado, provocando trastornos en la fermentación, secado, calidad física y finalmente en la taza. A continuación, presentamos las principales características de los equipos comerciales usados para el despulpado. Se utiliza despulpadora de 2 y 3 chorros y estos son de manera vertical y horizontal. Y también de un disco y de 2 discos y también de repaso o de 2 a 3 chorros, que estos son de manera horizontal. El desmucilaginado. El mucílago forma parte del mesocarpio del fruto y está constituido en su mayoría por azúcares y sustancias pépticas que provocan una condición de hidrogel que dificulta el lavado del grano. El mucílago representa entre el 17 al 20% de peso fresco del fruto dependiendo de la precipitación. Transporte mecánico de pulpa con un tornillo helicoidal pluvial existente previo a la recolección. También es responsable del 25% de la capacidad contaminante de la cereza. El propósito de la eliminación del mucílago es para facilitar el secamiento del grano, sin que se deteriore la calidad por efectos de fermentos o sobrefermentos. A continuación, la separación de mucílago puede realizarse de 3 formas: fermentación natural o enzimática, fermentación química y desmucilaginado mecánico. Fermentación química. Este sistema de
de desmucilaginado del grano de café similar desmucilaginado enzimático o natural, con la diferencia que para acelerar la fermentación se le adicionan sustancias químicas como hidróxido de calcio, sulfato ferroso, cloruro de calcio. Este sistema presenta la desventaja que requiere mayores cuidados en las disoluciones, en el lavado y en el agua a tratar. No es común en estas regiones y necesita personal especializado. El lavado. El lavado del café tiene como objetivo principal separar el mucílago del grano, lo cual debe de hacerse cuando está en su punto óptimo de fermentación. Si lavamos un café antes de estar completamente fermentado, se notará un grano suave y resbaladizo al tacto y con restos del mucílago en la hendidura. Por el contrario, si se lava el café después de muchas horas de fermentación, se notará un grano rojizo. Clasificación. Clasificar el café es la selección por peso que se realiza en el canal de correteo. Normalmente se obtienen 4 categorías. Cafés vanos, los cuales deben desecharse y utilizarlos. Lavados del café en pilas y separación de frutos vanos lombricultivo. Cafés de tercera, que se refiere al café pergamino en alguna parte de la pulpa adherida. Debe de utilizarse para prepararlo para consumo nacional. La segunda son cafés pergamino en buen estado pero que tienen una menor densidad. Y cafés de primera, que son los cafés más pesados. Tanto las primeras como los cafés de segunda se preparan para la exportación. Secado. De las etapas del beneficiado húmedo es quizás la más importante, ya al no realizarla correctamente puede ocurrir más del 70% de los defectos o imperfecciones que se determinan al preparar un café para la exportación. El secado consiste en disminuir el contenido de humedad con que sale el grano de la pila o del canal de clasificación, ronda entre 50 y 55%, hasta el 10 y 12% de humedad, lo que este permite al grano ser almacenado para su preparación sin deteriorar la calidad. Durante el secado, lo que interesa es la temperatura del propio grano, porque es la que puede provocar pérdidas por calidad. La secaireación es una técnica recientemente implementada en el secado del café. Es un proceso que involucra tanto el secamiento como la aireación del grano. En este proceso, el grano se remueve de la secadora sin haber sido enfriado y a un contenido de humedad alrededor de 2% mayor que el deseado. Posteriormente se envía el café caliente para que se repose durante 4 a 10 horas a un silo provisto de equipo de aireación y con el fondo inclinado. Este proceso se conoce como atemperado. Almacenamiento. Cuando el café ha obtenido el secamiento apropiado de 11.5 a 12%, se almacena en las bodegas hasta que llegue el momento de trillarlo y preparar el grano para la exportación. Debe tenerse el cuidado de que en estas bodegas la humedad del ambiente sea entre 65 a 70% y la temperatura entre 20 y 25 grados Celsius. Siempre debe considerarse que el lugar de almacenamiento debe ser fresco y ventilado, y apilar los sacos en tarimas de madera utilizando el 70% del espacio para almacenar el café y el otro 30% para la movilización. La separación entre estivas y paredes debe de ser como mínimo 1 metro. No debe almacenar el café junto a otros productos que desprendan olores penetrantes como combustible, agroquímicos, entre otras. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.